La mayoría de nosotros recuerda exactamente dónde estábamos y qué estábamos haciendo aquel fatídico día de septiembre del 2001. Imágenes en vivo, perturbadoras, el World Trade Center ardiendo y un mundo entero en shock. Aquel día dejó historias trágicas grabadas en nuestra memoria colectiva. Las últimas llamadas desde las torres, los pasajeros a bordo de los aviones secuestrados y los bomberos que entraron para salvar vidas y que nunca regresaron. Entre tantas historias, hay una que quizá no has escuchado. De ella existe poco material en video, pero muchos testigos la vieron con sus propios ojos. Hoy vamos a hablar del hombre que intentó descender por el exterior de las Torres Gemelas. 8:46 de la mañana. Un estruendo sacude la ciudad. La Torre Norte está en llamas, con un boquete enorme atravesándola. Al principio, nadie entiende qué sucede. Se escucha el estallido, pero no hay claridad de por qué la Torre Norte arde. 15 minutos más tarde, mientras algunos piensan en un accidente o en un desastre natural, los peores temores se confirman. El mundo presencia en directo el impacto del segundo avión. La Torre Sur es golpeada. Ya no hay duda, no fue un accidente. Estados Unidos estaba bajo ataque. La ciudad queda paralizada por el miedo. Mientras miles de bomberos y policías corren hacia el lugar, decididos a salvar tantas vidas como puedan. Las cadenas de noticias transmiten en vivo. Millones de personas, en todo el mundo, observan lo impensable. Confusión, terror y al mismo tiempo una urgencia creciente entre los primeros respondientes por rescatar a quienes aún están con vida. Lo más desgarrador: cientos de personas en los pisos superiores quedan atrapadas sin salida. Los impactos destruyeron las rutas de escape y el fuego devora los niveles superiores. En la Torre Norte, el daño interno es tan severo que todas las escaleras quedaron intransitables. Muchos no solo estaban sobre las zonas de impacto, también habían quedado confinados en sus oficinas, con las ventanas hechas añicos como única vía al exterior. Grupos desesperados se congregan en los ventanales rotos. El humo los asfixia. Respirar es cada vez más difícil. Con el paso de los minutos, la situación se vuelve extrema. El fuego avanza. Las llamas se acercan a quienes se aferran a las ventanas. Frente a ellos, una decisión imposible: quedarse y soportar un calor insoportable, o saltar hacia una muerte rápida y certera. Trágicamente, muchos eligieron lo segundo. Unos segundos de terror antes que el tormento del fuego. Se contaron más de 200 personas que cayeron aquel día. Algunos intentaron improvisar paracaídas con manteles o telas, pero la fuerza de la caída los desgarraba en el aire. Otros probaron descender con cuerdas, bajar algunos pisos por fuera, sin éxito. Y en medio de ese caos, un hombre en la Torre Norte llamó la atención. Testigos lo vieron contra la fachada, intentando algo distinto. Parecía escalar hacia abajo, usando los pilares exteriores como apoyo. Pegaba la espalda y una mano a un lado, y con las piernas y la otra mano hacía fuerza contra el pilar opuesto. Un movimiento de chimenea, como lo llaman los escaladores. Se deslizaba con cuidado, intentando escapar del infierno que ardía arriba. Para entender la magnitud, cada torre se elevaba a más de 1.300 pies de altura. Desde la cima, el vacío era abrumador.
Descender todo el edificio de ese modo era casi imposible. El esfuerzo en piernas y brazos, el agarre constante, la tensión, lo llevarían al límite. Sus únicos apoyos, los pilares laterales y una pequeña moldura alrededor de cada ventana, apenas 1 centímetro de relieve. Con tan poco agarre, la proeza era sobrehumana. Aún así, testigos dijeron que logró descender varios pisos. Habría partido alrededor del piso 94 y llegó a bajar cerca del 70. Pero el descenso no era su único problema. Más abajo, había otro obstáculo. Fíjate en las líneas horizontales que rodeaban las torres. Marcan un cambio en el diseño. En esos niveles, los pilares se estrechaban hacia adentro. El paso se volvía tan angosto que continuar encajado entre pilares era casi impracticable. Sin palanca, sin espacio, sin margen de error. Aquellos niveles eran pisos mecánicos, sin ventanas. Si hubiera logrado llegar ahí, quizá habría podido caer por la ranura estrecha hacia el interior. Y desde adentro, buscar una escalera, pero llegar era ya una hazaña. Tal vez su objetivo real era encontrar un piso por debajo del incendio, donde alguna ventana ya estuviera rota o abierta para reingresar al edificio. El problema: las ventanas de las torres eran de vidrio templado y grueso, hechas para resistir vientos extremos. Romperlas era casi imposible con las manos desnudas. Necesitaba que alguna estuviera rota previamente o entreabierta. En una fotografía desgarradora, a su izquierda, sí había una ventana hecha trizas, pero un pilar le bloqueaba la vista. Rodear ese pilar en esa posición, con ese agarre, era pedirle al cuerpo más de lo que el cuerpo puede dar. Mientras él luchaba por cada centímetro, la ciudad entera observaba con incredulidad. Y entonces ocurrió lo impensable. La torre sur comenzó a temblar, a rugir y finalmente colapsó en una nube inmensa de polvo y escombros. El estruendo fue tal que la torre norte vibró con una fuerza devastadora. Para un cuerpo colgado del exterior, ese sacudón podía significar la pérdida del agarre y la caída. Cuando el polvo se asentó, aquel hombre ya no estaba. Nadie volvió a verlo. Su destino quedó envuelto en el silencio de ese día. Durante mucho tiempo, no se supo quién era, pero tras una investigación profunda, surgió un posible nombre. La técnica que estaba usando, la escalada en chimenea, es conocida entre escaladores, y entre las víctimas de la Torre Norte había un hombre al que le apasionaba la escalada, Frank Bennett Reisman. Si alguien podía ejecutar esos movimientos bajo semejante presión, probablemente era él. Pensémoslo un segundo. Lo que hizo fue extraordinario. Descender tanto, con tan poco donde sostenerse, en medio de humo, calor y confusión. Si lo que finalmente lo derribó fue el colapso de la torre vecina, entonces su historia muestra algo profundo. ¿Hasta dónde puede llegar un ser humano? Por sobrevivir, por volver a ver a su familia, por aferrarse a la vida. Era, al final, un tipo común, que esa mañana fue a su trabajo, en una oficina, como cualquier otra. Si alguien le hubiera preguntado, días antes, si se atrevería a salir por una ventana y descender por el exterior del World Trade Center, habría reído. Nadie imagina algo así. Y sin embargo, el 11 de septiembre lo hizo. Su historia merece ser contada. Respeto profundo para él y para todas las personas que se perdieron en aquel día fatídico.
Esto es Bitácora de la Historia. Suscríbete y recuerda, los secretos más oscuros no están en la ficción, están enterrados en la historia.